Mujeres interpelando violencias, desigualdades y discriminaciones. El confinamiento obligatorio impuesto como medida sanitaria para contener la pandemia del COVID-19 ha incrementado los riesgos de violencias y discriminación contra las mujeres. La evidencia demuestra que las medidas sanitarias las han obligado a estar permanentemente con sus agresores, miles de ellas en condiciones de hacinamiento. En el contexto de la pandemia se han multiplicado los obstáculos para que las mujeres accedan con seguridad y calidad a servicios básicos de salud, justicia y protección. Y además han perdido ingresos para satisfacer sus necesidades socioeconómicas, con lo cual aumentan sus niveles de dependencia y de autonomía personal. En ese contexto, el año pasado Capital abrió una convocatoria a mujeres vinculadas a la industria audiovisual, invitándoles a presentar propuestas para una serie de animación que abordara de manera creativa y propositiva estas realidades. El resultado es la serie de animación Médulas Sanando de Raíz. El defensor de audiencias ha querido dedicar nuestro encuentro de hoy y el de la próxima semana para explicar en detalle el proyecto y entender por qué es importante como experiencia de comunicación pública. Hoy, la invitada es Paola González, productora de contenidos de ciudadanía, educación y cultura de Capital Sistema de Comunicación Pública. Paola González Vázquez es productora de contenidos de ciudadanía, cultura y educación de Capital y está liderando desde el canal la producción de un nuevo espacio que se llama Médulas Sanando de Raíz. Paola, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se llama Médulas Sanando de Raíz? Bueno, este es un proyecto que cuenta la historia de 20 mujeres que han vivido momentos de discriminación, inequidad de género o violencias y que cuentan su historia en primera persona de lo que vivieron en ese momento y de lo que sintieron y las sensaciones que se crearon a partir de esa situación específica. Entonces, Médulas es una metáfora que se realiza en la serie a partir del árbol del nogal, que es representativo pues, de Bogotá, y la médula precisamente es eso interno que tiene, y queremos contar con la serie que estas mujeres tienen un proceso de sanación. Si bien han vivido estos episodios, hay una sanación también que se hace de manera interna en los personajes para poder, digamos, pasar estos momentos y estos episodios de discriminación, de inequidad de género o de violencias. ¿El propósito del programa cuál es? Bueno, el propósito del programa es precisamente que todos nos concienticemos sobre estos aspectos que a veces se han visto normalizados y que damos por hecho que se puede realizar y es crear conciencia sobre precisamente esos aspectos en que la mujer pueda hacer valer sus derechos, pueda saber también cuáles son esos derechos y también pueda saber esas situaciones que a veces son normalizadas y que no se dan cuenta que hay una vulneración de sus derechos. Entonces, la idea es que la serie está realizada para una audiencia de mujeres, pero también la idea es que lo puedan ver los hombres y que también puedan ver en esas historias, reflejar y ver qué está siendo normalizado por parte de ellos, por las conductas que pueden ser machistas y que de pronto no se han dado cuenta. Entonces, de alguna manera, la serie cuenta historias fuertes, muy fuertes que han vivido mujeres respecto a las violencias, a la inequidad de género, a la discriminación, pero también en momentos muy cotidianos. Me imagino que esta ha sido una discusión central de cómo hacer el abordaje para que la gente no se sienta censurada, discriminada, condenada per se, a partir de sus propias
conductas y de sus prácticas cotidianas. Sí, nosotros tenemos un recurso que es la animación. La serie está realizada en animación. Las voces de las mujeres son reales a partir de entrevistas que el equipo de realización y la directora realizó a las mujeres y a sus historias, pero toda la propuesta está realizada en animación. En ningún momento nosotros vemos a las mujeres, solamente las escuchamos, y a partir de la animación pues nos permite como contar de otras maneras, que no sea solamente la representación gráfica de lo que sucedió, sino poder contar a partir de metáforas o a partir de imágenes que puedan ser llamativas también para el espectador y que pueden causar todavía mucho mayor impacto, y que a partir de esas imágenes que están creadas a partir también de mujeres, que son mujeres ilustradoras, realizadoras, animadoras, que también toman esta historia y la interpretan también desde su visión femenina. Para representar esas emociones, esos sentimientos, representar ese mundo interior que de pronto no se puede ver y que aquí lo representamos a través de la animación. Entonces creemos que este recurso también puede acercar porque nos permite llegar más a fondo en las historias que simplemente una entrevista donde el personaje está contando todo lo que vivió. Acá nos permite como ir un poco más allá en esas historias. Mi nombre es Matilde, tengo 38 años, hago parte del Movimiento Popular de Mujeres La Sureña y soy acompañante con las parceras. Desde niña he sido muy rebelde, nunca he estado de acuerdo ni conforme con lo que para la gente es normal. Dentro de mi rebeldía me hice echar del colegio. Entonces yo no volví al colegio y mi mamá me empezó como a cargarme a mí a los espacios donde ella interactuaba en su vida social comunitaria. Cuando niña me preguntaban qué hace su mamá, y yo decía, abrirle la mente a otras mujeres para que no se dejen pegar del marido. Incorporar la perspectiva de género en todos los contenidos de la programación es un objetivo fundamental en Capital Sistema de Comunicación Pública, porque estamos comprometidos a ser un escenario de comunicación plural. Generamos espacios para que la ciudad hable a través de la diversidad de sus voces. Creemos que la pluralidad enriquece nuestra vida en sociedad, estimula la capacidad de asombro y nos entrena en el respeto como un valor inherente a nuestra relación con los demás. ¿Cómo contribuye Médula Sanando de Raíz a ese objetivo? Lo sabremos en un momento. Como esto hace parte de los propósitos de Capital de construir ciudadanía y de darle participación a la audiencia y a la gente del común para que a través del cambio de comportamientos, de actitudes, de modos de relacionamiento en la vida cotidiana, vamos transformando estas realidades que son indeseables en una sociedad. Supongo que el programa no deja tareas taxativas, conclusiones cerradas, sino que interpela a las audiencias para que se mire en el espejo y diga, ¿esto qué es? ¿Esto por qué pasa? ¿Esto qué significa? ¿Qué puedo hacer yo frente a esto? Me imagino que va en esa línea. Exactamente, este proyecto tiene un enfoque que sea crítico y reflexivo a partir de las historias que cuentan las mujeres desde su perspectiva. En ningún momento nosotros estamos yéndonos hacia un lado o hacia el otro, simplemente contando las historias y también los procesos de sanación, que o sea, no nos quedamos solamente en la historia y en presentarla, sino también en los procesos de sanación que han realizado las mujeres para que otras mujeres también se puedan ver reflejadas sus historias en estas mujeres y también puedan decir, bueno,
a partir de esta historia que a mí me está pasando y que tal vez no he hecho nada, ¿qué puedo hacer? Esta mujer hizo esto. Adicionalmente, nosotros también damos al final del programa unas herramientas a las instituciones que pueden acudir. También hablamos un poco de las cifras referente a ese caso en particular que está sucediendo, pues para que no se vea que es simplemente un caso aislado, sino que realmente está sucediendo en la ciudad, está sucediendo en el país. Y la idea es que a partir de esas historias las personas también puedan ver tanto su reflejo como el reflejo de otras historias que están sucediendo alrededor y que puedan decir, claro, a mí esto en algún momento me pasó, no hice nada, o esto le está sucediendo a mi amiga, esto le está sucediendo a mi hija. Entonces es para que de verdad la gente pueda reflexionar y decir, o yo estoy haciendo esto y tal vez creía que no estaba mal hecho, pero realmente sí estoy vulnerando un derecho. Entonces es precisamente que a partir del reflejo de esas historias se pueda reflexionar y se pueda decir qué estoy haciendo yo o cómo puedo hacer también para mejorar en esos procesos. En la población existe la creencia de que esto de la violencia, de la discriminación, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que en general esto ocurre con las personas de los estratos socioeconómicos más bajos, de las personas más vulnerables desde el punto de vista económico y social. Pero sabemos que esto ocurre en todos los grupos y en todos los sectores poblacionales. Me decías que son inicialmente 20 historias. Supongo que ahí también hay historias, digamos, de mujeres de estratos altos de la sociedad bogotana. Sí, en esta serie la idea es que haya diversidad. Entonces no hay mujeres de un mismo nivel económico o social, sino que la idea es que tengamos una diversidad de mujeres que representen esa diferencia que hay entre todas. Las historias son 10 capítulos de 8 minutos donde las protagonistas son 2 mujeres que van a hablar en torno a una temática que se presentó en su vida y que, digamos, tiene un tema principal. Entonces, ya sea como el acoso laboral o ya sea el acoso callejero o la violencia sexual o la inequidad de género, el techo de cristal en el que no logran unas mayores oportunidades laborales. Entonces, las 2 historias giran en torno a esto y también entonces tenemos mujeres migrantes, mujeres desplazadas, mujeres que viven en Estados Unidos, por ejemplo, y que también fueron violentadas en Estados Unidos por ser latinas. Entonces, de alguna manera lo que hacemos es presentar un espectro amplio de mujeres diversas, hasta de diferentes identidades sexuales. También tenemos algunas transgénero dentro de los capítulos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido el proceso de, ¿cómo llamarlo?, de enamoramiento hacia estas personas para que decidan contar sus historias que, como nos decía, seguramente muchas de ellas son muy dolorosas? ¿Cómo se ha hecho ese trabajo de persuasión y de relacionamiento con ellas? Pues el equipo de realización, la directora ha estado muy cercana desde la parte de la investigación. Se realizan varias entrevistas. Obviamente nunca la idea es revictimizar a las víctimas y que pues planteen toda la situación, pero sí es por ponerlas en un papel de poder ver esa situación para que otras puedan verse reflejadas en ellas y que de alguna manera puedan aprender de su experiencia. Muchas de las historias también para las grabaciones fueron acompañadas por una psicóloga que las acompañaba también para poder abordar estas temáticas. Para la directora fue muy fuerte todo este proceso porque no es fácil escuchar este tipo de historias, no es fácil saber cómo abordarlas, pero siempre también lo veíamos desde el proceso de la sanación, para no quedarnos solamente en el hecho. Lo otro es que también es muy importante tener un acercamiento a ellas. No es solamente hacerles una entrevista ya esto, sino que realmente fue un acercamiento de tiempo desde el proceso de la investigación, se hicieron varias llamadas hasta llegar ya como a la grabación final, que era donde pues teníamos como el audio mucho mejor grabado, pero fue un proceso de acompañamiento y muchas de ellas al final
resultaron muy agradecidas también con el proyecto, porque a partir de eso también se les daban herramientas para que ellas también pudieran estar en ese proceso de sanación o sentía que se sentían escuchadas. Muchas veces con el solo proceso de que la directora las entrevistara, como que de alguna manera también removía cosas interiores que hacía que se sintieran escuchadas y que era importante que su voz se escuchara. Y eso es lo que quiere la serie, precisamente, que se escuchen esas voces. En un momento nuestra invitada nos contará por qué desde la convocatoria pública esta serie animada de televisión constituye para Capital y para todas las personas que intervinieron en su diseño, producción, realización y edición un aprendizaje sobre las condiciones de discriminación y desigualdad que experimentan las mujeres vinculadas a la industria audiovisual en nuestro país. Este es un proceso, es un proyecto que se está transmitiendo por Capital, pero se está haciendo en alianza con una productora. Según me estabas explicando antes de comenzar esta grabación y empezar la grabación contigo. Esa productora, ¿por qué fue escogida? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Y qué aportes tiene el hecho de que una productora se vincule a la generación de contenidos con un equipo como el que ustedes tienen en Capital, Paola? Bueno, este es un proyecto que surgió de la convocatoria que nosotros en el canal lanzamos a mediados del 2020, que surgía también a partir de la pandemia y de hacer proyectos también pensando en relación a que se tenían que grabar durante la pandemia y con procesos que se pudieran hacer durante el confinamiento o el semiconfinamiento. La animación nos parecía que era una técnica que apoyaba tanto esos relatos como también una forma de poderlo hacer durante esta época. Esta fue una convocatoria que se llamaba No Estás Sola. De ahí entonces estaba la idea de realizar la serie, porque también veíamos que durante la pandemia toda esta inequidad de género que se vio muchísimo más. Las mujeres tenían que trabajar, pero además, trabajar desde sus casas, pero también tenían que hacer la comida de los hijos y tenían que hacer todo el aseo, entonces, o tenían que convivir con su maltratador. Entonces, todo esto se vio muchísimo más presente, entonces pensamos desde la línea del canal que era importante realizar un contenido específico sobre mujeres. También dentro de la convocatoria nosotros solicitábamos que el equipo creativo fueran mujeres, porque la idea es que también las protagonistas no solamente fueran las mujeres, sino que la directora de animación, la productora general, las diseñadoras, ilustradoras y animadoras fueran mujeres, para que también pudiéramos no solo explorar desde la perspectiva de género en relación a la discriminación, la inequidad de género y las violencias, sino también desde la perspectiva creativa y artística de las mujeres, que tuviera esa visión femenina. Entonces, dentro de la convocatoria también eso era importante. Algo que nos pasó en la convocatoria y que nos dimos cuenta es que si bien las mujeres tenemos la experiencia de ser directoras, de ser directoras de animación, que sabemos que lo hay en el país, era difícil que cumplieran esas condiciones, porque nos llegaban requerimientos y preguntas en relación a que ellas habían realizado esas labores, pero nunca les habían sido certificadas, porque siempre figuraba como director otra persona, un hombre, entonces era muy difícil que ellas pudieran tener esas certificaciones. Entonces también ahí nos dimos cuenta de la importancia de tener este tipo de proyectos en las que las mujeres también pudieran tener esa experiencia y requerir esa experiencia para futuros proyectos. ¿Te acuerdas cuántas personas o
o productoras se presentaron al concurso. Es que es bien interesante esto que nos estás contando, Paola. Sí, para esta convocatoria se presentaron tres propuestas que además fueron unas propuestas muy sólidas y bien realizadas. Y aquí entonces, después de hacer el proceso de evaluación de la convocatoria, la empresa que quedó fue 169 Films, que es la empresa que pues realizó la serie. Ahora, esto es un chicharrón, porque es que cuando estamos hablando de animación, no estamos hablando de poner una cámara, de tomar un testimonio y editar después y buena luz, no. Esto es ese proceso mismo de animación, es un proceso tecnológicamente complejo. Más o menos, ¿cuántas horas de trabajo supone cada uno de los capítulos del programa? Pues para hacer el proyecto se tenían 5 meses para terminar el proyecto. Empezaron desde septiembre desde septiembre del 2020 y se terminó ahorita en febrero el proyecto. El proyecto evidentemente pues tiene en la cabeza una directora que se llama Lola Barreto, que es muy reconocida en el medio de la animación y tiene muchísima experiencia en animación, y ella fue la cabeza y el motor junto con su productora Laura Castillo de movilizar a distancia primero, porque pues aquí venía uno de los retos, es que a distancia se pudiera hacer. Por lo general la animación igual se hacen estudios de animación donde están los computadores que tienen pues muchísima capacidad porque pues se requiere, pero acá se tuvo que hacer a distancia. Lo tuvo que hacer la directora y la productora. Tuvieron que coordinar ese trabajo a distancia donde los equipos estaban trabajando remotamente. Por lo general en la animación pues se hacen estudios de animación donde se tienen muy buenos equipos y están todos los equipos conectados para poder pues hacer la animación y todos están como en red conectados. Entonces aquí les tocó pues como esa labor titánica junto con la directora de animación que también tiene muchísima experiencia en animación. Yo creo que fue un trabajo de 24/7. Ellas creo que pusieron el corazón y todo lo que tenían, porque además sentían que este proyecto era importante porque estaba contando algo importante sobre ellas y también importante para las mujeres. Entonces fue un reto hacerlo en 5 meses, hacer 10 capítulos de 8 minutos, pues que en general son 80 minutos, que si nos ponemos a pensar es como un largo de cine, y hacerlo en 5 meses en animación es bien complejo, además que pues esto trae muchos procesos. Está el proceso desde la investigación, la guionización, la propuesta de arte, que este proyecto también tiene eso, tiene una propuesta de arte muy sólida, que era importante consolidarla antes de empezar todo el proceso de animación. Y si ven, la propuesta es muy bonita estéticamente y también hace como que recoge un poco de las mujeres que entrevistaron y como elementos importantes, pero también es una propuesta diferente y que tiene un sello muy, muy, muy personal. Entonces después pasa a un animatic y pasa ya como a la animación de cada uno de los planos que hacen parte de esa animación. Entonces realmente fue un reto hacerlo en ese tiempo, hacerlo en estas condiciones de pandemia y hacerlo también pues por el componente emocional que tiene para todas las integrantes del proyecto. Por supuesto, hay algo que me parece muy importante que nos cuentes, Paola, y es que una vez que esto sale en señal al aire, esto no se va a quedar solo en señal al aire. Supongo que como otros productos de Capital, esto va a perdurar en redes, en las plataformas digitales, de tal manera que esto se puede llegar a convertir en una herramienta de trabajo para centenares de maestros, de padres de familia, de organizaciones feministas, organizaciones defensoras de derechos humanos, investigadores sociales, sociólogos, activistas que se mueven todos los días en redes con estos temas. ¿Cómo se puede aprovechar este material, no solamente desde el punto de vista de la pantalla, la señal abierta, sino de redes y plataformas digitales? Sí, este es un proyecto que únicamente no se centra en los capítulos de televisión, que también van a estar alojados en un micrositio en la página de Capital.
ahí van a estar alojados los capítulos, pero también hay una propuesta que tenemos, pues que también unas piezas convergentes que hablan de un glosario que se realiza sobre estos términos femeninos, del nuevo feminismo, para que la gente también los vaya conociendo. Y unos GIF que también van como dando la idea de estos términos y que también la gente pueda acercarse a estos temas que se trabajaron en los capítulos y que amplían también esas temáticas que se desarrollaron. La idea es que la ciudadanía se pueda apropiar de estas herramientas y puedan, por ejemplo, en los capítulos ver que si yo estoy viviendo determinada situación, hacia qué institución o qué fundación podría acudir, que eso también está dentro de los capítulos y pues nuestra idea es, más que solamente contar las historias, es poder darle herramientas a las mujeres que estén en estas situaciones o igualmente también a los hombres como lo contábamos. Quisiera cerrar esta conversación contigo, que nos cuentes desde el punto de vista personal cómo ha sido ese aprendizaje sobre estos temas que aborda la serie. Sí, pues para mí creo que ha sido muy importante el acercarme a estos temas porque desde el momento en que pensábamos en la convocatoria, hablábamos de las situaciones que a diario estamos viviendo las mujeres, que muchas veces vemos en las noticias, sí, el esposo le pegó o ese tipo de cosas como a nosotros no nos ha pasado, entonces lo hacemos pues como que no lo miramos y lo vemos como una situación lejana, pero eso no es cierto, porque nos poníamos a hablar entre las miembros del equipo y decíamos, pero a nosotros sí nos pasó esto en la universidad y no hicimos nada en ese momento, o nos parecía normal. Que nos dijeran algo así en la calle o que nos trataran de esa manera o que nos hicieran tal propuesta, pero como que en ese momento no hicimos nada y sí sentíamos la necesidad de contar las historias y de que hubiera contenidos específicos en los que las mujeres pudieran sentirse identificadas y que contaran esas historias también cotidianas que creo que todas hemos vivido, porque esto no es algo que sea ajeno a todas las mujeres. En algún momento lo hemos vivido. Entonces, creo que es muy importante para mí el haber hecho parte de este proyecto y que también lo hayan realizado mujeres. Eso también me parece fundamental porque también es incentivar el sector, también es decirle al sector que las mujeres no solamente estamos hechas para la producción, que digamos es como lo que siempre nos dicen un poco desde las universidades. Recuerdo que en mi universidad me decían es que la script tiene que ser una mujer, y es mujer, sí, tiene que ser mujer, porque es más detallista y siempre nos guían hacia la producción, hacia que la mujer es la que tiene que ser la productora ya y el director entonces es el hombre. De alguna manera eso se veía también desde la universidad. Entonces para nosotros, para mí ha sido muy importante porque también es que el sector, también afianzar el sector y que también pues las mujeres tenemos mucho para aportar en este proceso creativo. Sí, y el trabajo pues obviamente con Lola, la directora, con la productora, con la directora de animación, pues creo que fue un trabajo en conjunto precisamente y todo en visión a poder contar eso y saber lo importante que este proyecto era para nosotras. Pues muchísimas gracias, Paola, por haber compartido toda esta reflexión, esta información, estos elementos de juicio que nos ayudan a valorar mucho más la importancia de una serie como esta de Médulas Sanando de Raíz, que está al aire en Capital y que se quedará anidada en las plataformas y redes digitales como una contribución precisamente de un sistema de comunicación pública como este a avanzar en la dirección que todos esperamos con estos temas y con estas realidades que hacen tanto daño, pero que es posible transformar entre todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, muchas gracias Carlos pues por invitarme y pues por también contar las historias de estos proyectos que son importantes también, ver cómo ese detrás y cómo esos objetivos que son fundamentales y en los que estamos trabajando.
Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden que pueden ver todos nuestros programas en YouTube en la lista de reproducción de Audiencias Capital. Y les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.